Que nos saludamos todos, pero bueno, es lo que corresponde, saludar una vez más. Gracias a Dios por ese hermoso himno que cantamos. Bueno, un himno antiguo, pero no deja de tener validez e importancia para el cristiano, ¿no? Sobre todo por la enseñanza que comunica y porque es un medio para alabar a Dios. Hermanos, los invito a que puedan buscar en sus Biblias, una vez más, Colosenses capítulo 4. Recuerden que el domingo pasado estuvimos viendo solamente el versículo 2, donde Pablo hablaba acerca de la necesidad de perseverar en oración, velando con acción de gracias. Bueno, notábamos ahí que la recomendación de Pablo era, bueno, animar a los hermanos a esa perseverancia, a estar firmes en esa responsabilidad, en esa actitud de estar orando unos por otros. Y luego, bueno, explica cómo debía ser esa oración, que debían estar velando, y velar hablaba como ese centinela, como esa atalaya que está siempre en actividad, siempre viendo todas las cosas, atento a cada necesidad. Bueno, ese era el llamado que hacía los hermanos y que también la palabra nos hace a nosotros a estar velando en oración unos por otros. Y luego también terminaba el versículo 2 diciendo con acción de gracias, ¿no? Sin duda, un poco lo que mencionaba Ale al comienzo de la enseñanza, un cristiano debe ser agradecido, ¿no? Aún en los peores momentos tiene suficientes razones para ser agradecidos. Entonces, nosotros, en el capítulo 4 de Colosenses, vamos a leer a partir del versículo 2, pero vamos a estar centrando nuestra enseñanza en los versículos 3 al 6. Y es ahí donde vamos a meditar en esta mañana. Quiero animarlos a orar una vez más, hermanos, antes de estar pasando la lectura y de luego considerar la enseñanza del Señor para nosotros. Oremos y luego sí nos adentramos en el pasaje y consideramos la enseñanza de Dios para nosotros, ¿sí? Señor, Padre, estamos muy agradecidos, estamos felices de este tiempo como iglesia, de poder congregarnos, de poder cantar a tu nombre. Pero Padre, hay una necesidad inmensa en cada uno de tus hijos en esta mañana de que tú nos hables y de que, Señor, obres en nuestras vidas. Tú conoces la lucha que cada uno de nosotros tenemos, Señor. Tú conoces esa batalla ardua con el pecado, con nuestra carne, y cuánto necesitamos de que tú nos sostengas, nos alimentes, nos sanes, nos fortalezcas, nos animes y nos pongas en carrera para seguir adelante puestos los ojos en Jesús. Señor, no hay un solo hombre en la tierra, ni lo habrá nunca, que pueda, Señor, ayudarnos en esto. Por eso acudimos a ti, el único Dios verdadero, para que en tu misericordia y en tu promesa hecha a tu pueblo, Señor, tú puedas edificarnos, tú puedas tratar personalmente con nuestros corazones. Señor, no hay corazón, no hay voluntad que pueda resistir el poder de tu palabra. No hay nadie que pueda, Señor, oponerse voluntariamente al poder de tu Espíritu. Por eso en esta mañana, confiado en esto, Señor, nos encomendamos al poder de tu palabra, a la obra de tu Espíritu. Y te rogamos, Señor, que nos edifiques, que nos hables para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hermanos, versículo 2 de Colosenses 4 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermanos, en esta mañana, con la ayuda del Señor, consideraremos que las palabras del nuevo hombre son petición, proclamación y bendición, ¿sí? Las palabras del nuevo hombre tienen que ver con el cristiano, con esa persona que ha sido redimida. Recuerden, nosotros
venimos viendo a partir del capítulo 3 cómo Pablo está mencionando todos los beneficios que tenemos en el Evangelio. Pero también él está hablando de cómo ese Evangelio debe impactar nuestra vida, lo que somos, lo que hacemos y mucho más cómo hablamos. Por eso vamos a considerar en esta mañana que las palabras del nuevo hombre son una petición, son una proclamación y son una bendición. Espero que al final de esta enseñanza podamos entender con mayor claridad el título de esta enseñanza. Bueno, Pablo está considerando el impacto del Evangelio en nuestras vidas. Y lo dijimos varias veces, el Evangelio no es algo neutral, no es algo pasivo. El Evangelio en la vida de un pecador lo afecta, en el buen sentido de la palabra, lo cambia, lo transforma, porque es el poder de Dios en acción. Bueno, lo que Pablo está haciendo en el versículo 3 en adelante, lo que acabamos de leer, él continúa en esa exhortación a los hermanos de perseverar en la oración. Le dice versículo 3, orando también, o sea, continúen orando, como ya lo vimos en el versículo 2, perseverad en la oración, bueno, continúen, pero ahora él le agrega algo más y le dice que tienen un motivo por el cual orar. Dice, oren por mí, oren por nosotros, para que el Señor abra una puerta para la palabra. Bueno, ese versículo 3 nos introduce rápidamente en el primer punto en esta mañana, que justamente es la palabra del nuevo hombre, son una petición. Lo que Pablo está haciendo a los hermanos es rogarle, sugerirle, oren por mí. Bueno, todos recuerdan, Pablo no está de vacaciones, no está en un viaje misionero en las tranquilas aguas de algún lugar. No, Pablo está preso. Y como bien dice el pasaje, si usted lo notó, está preso por el Evangelio. Versículo 3 dice que pueda hablar del misterio de Cristo, del cual estoy preso. Bueno, él está preso por el Evangelio. Él está en Roma hace algún tiempo encarcelado. Es interesante porque notaremos en un momento más cómo eso era la voluntad de Dios para su vida. Y es mucho más maravilloso entender que Pablo no se duele, no se afecta, no se ve afectado porque Dios quiso encarcelarlo. Al contrario, él lo aprovecha al más no poder. Por eso él está diciendo, bueno, oren por mí, estoy preso. Bueno, él no tenía la libertad que nosotros podemos tener hoy de salir a la calle, encontrarnos con una persona y hablar del Evangelio de Cristo. Y si esa persona no quiere escuchar, buscar a otra y así pasar todo el día, todo el tiempo, tratando de hablar con una persona de Cristo. Bueno, Pablo encarcelado en Roma, en un calabozo, encadenado posiblemente, no tenía mucha posibilidad de movimiento o de libertad, no podía hacer eso. Pero su corazón pastoral, evangelístico, dice, hermanos, oren por mí, porque quiero hablar de Cristo, quiero hablar del Señor, quiero hablar con otros de esta verdad maravillosa del Evangelio. Entonces él tiene una petición y ese es el primer punto en esta mañana. Bueno, el motivo específico de su petición no es oren para que el Señor abra la puerta de mi celda y pueda salir. Recuerden, hay una situación con Pedro en el libro de Hechos donde el ángel viene y entra en la celda donde está Pedro y lo despierta, abre la celda, abre la puerta del pabellón y luego abre la puerta del penal, podemos decir, de la cárcel y sale. Y Pedro pensaba que estaba soñando, no, era el ángel que lo había sacado en libertad y salió en libertad. Ahora, la pregunta es, ¿podría ser Dios esto con Pablo? Indudablemente. Pero era la voluntad de Dios que Pablo estuviera ahí en Roma, encarcelado, prisionero. Bueno, fue en este tiempo donde Pablo pudo escribir la serie de cartas conocidas como las cartas de la prisión, entre ellas Colosenses, Efesios y otras tantas, Filemón. Fue en esa situación donde Pablo está encarcelado, sin posibilidad de viajar, de visitar otras iglesias, donde
se le permitió por algún tiempo tener una casa alquilada, era como una especie de prisión domiciliaria y él podía recibir a los hermanos y podría ahí él instruirlos, animarlos, ayudarlos en las distintas situaciones, como estaba pasando con los hermanos en Colosa y como está pasando con tantos otros. Bueno, Dios lo quería quieto, Dios lo quería sujeto. Pero Pablo comprende a la perfección que esta es la voluntad de Dios. La pregunta, hermanos, es ¿cuál sería nuestra petición en oración? Imaginemos la situación de Pablo en nuestra vida, nosotros prisioneros, privados de la libertad. ¿Cuál sería nuestro clamor? Hermanos, oren por mí, que venga un buen abogado. Hermanos, oren por mí para que prontamente pueda ser liberado. Bueno, no es el caso de Pablo. Él no está pidiendo libertad, no está pidiendo ser salvado de sus cadenas, no está pidiendo que la puerta de su celda sean abiertas. Lo que Pablo está pidiendo, que el Señor abra una puerta para el Evangelio. Dice, hermanos, quiero que oren por mí para que se abra una puerta para la predicación, para hablar del Evangelio. ¿Está prendido? No sé cuál sería nuestra reacción, pero lo que Pablo está diciendo es, yo quiero que ustedes me ayuden orando a predicar el Evangelio. Yo quiero que ustedes oren por mí, por esta petición en particular. El corazón de Pablo se ve completamente encapsulado en esta función, predicar el Evangelio. Yo quiero compartir el Evangelio, es eso lo que me motiva. No dice Pablo en el libro de Hechos, no tomo preciosa mi vida, sino que quiero cumplir el propósito para el cual fui llamado, predicar el Evangelio. Y eso lo vemos claramente en su petición. Dice Pablo, oren por nosotros para que Dios abra una puerta para la palabra. Hermanos, es interesante lo que este versículo está diciendo, porque en primer lugar él está orando, está pidiendo que oren por él, por una puerta abierta. Pablo está preso, está privado de su libertad y él no está viendo un problema, él está viendo una oportunidad. De manera que nosotros, si podemos ver nuestra vida a la luz de la actitud de Pablo sobre sus prisiones, nos lleva a considerar que muchas veces un problema es una oportunidad. Para Pablo, la cárcel era una oportunidad para predicar el Evangelio. Él no está diciendo a los hermanos, oh hermanos, le pido que oren por mí, es tan duro estar preso. Le pido que oren porque estoy muy estresado con el ruido de las cadenas, el grito de los otros reclusos, el maltrato de las personas aquí adentro. No, él está diciendo, hermano, oren por mí. Pero no para ser liberado. Quiero tener la posibilidad de tener el alcance a otras personas y compartir a Cristo. Esto nos lleva a considerar que muchas veces los problemas en nuestra vida nos privan, nos quitan el gozo, nos impiden llevar adelante el llamado de Dios de compartir el Evangelio. Una puerta abierta en las Escrituras era una expresión que se usaba para hablar de oportunidades. Bueno, Pablo lo usa frecuentemente y dice, Dios ha abierto una puerta grande para la palabra de Dios o para la predicación de las Escrituras. Estaba diciendo que en un lugar determinado Dios había concedido, una oportunidad para la predicación del Evangelio. En esta ocasión, Pablo ve en su prisión una oportunidad. Él dice, quiero que Dios abra una puerta. Y es interesante porque Pablo no está descansando en su confianza, no está diciendo, bueno, yo siempre me las ingenio, tengo la habilidad de gestionar oportunidades para hablar con las personas del Evangelio. Bueno, si ha habido un misionero súper consagrado, efectivo, ha sido Pablo. Muchas personas llegaron al Evangelio por medio de su ministerio, pero aún así Pablo no descansa en sí mismo. Dice, el mejor armador de citas, el mejor propiciador de oportunidades para hablar del Evangelio es Dios. Entonces oremos a Dios. Dios, dame la oportunidad para que pueda hablar
del Evangelio con una persona. La razón por que muchas veces nosotros no podemos hablar por días el Evangelio con una persona es porque no se lo pedimos a Dios. Dice Pablo, oren a Dios que Él abra una puerta para predicar la palabra. Bueno, dice Filipenses 1:12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Se dan cuenta? Y una vez más Pablo dice, un problema, una oportunidad. Sí, yo estoy preso, yo no puedo ir a las iglesias, yo no puedo andar libremente o predicar públicamente el Evangelio. Dios me puso acá, Dios encontró mi oficina en este lugar. Estas cadenas me las puso Dios. Esta prisión es parte de la voluntad de Dios para mi vida. Miren lo que dice versículo 13 de Filipenses 1. Dice, de tal manera mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio y a todos los demás. Bueno, dice versículo 12, quiero, hermanos, que sepáis que lo que me sucedió en mi prisión ha sido un beneficio para el progreso del Evangelio. Bueno, para muchos podían decir, bueno, no, ahora Pablo está preso, ¿quién va a predicar? ¿Quién va a compartir el Evangelio? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a alentar? Y Pablo dice, el Evangelio no está preso. Puede estar preso Pablo, puede estar preso el que sea, pero la palabra de Dios viva y eficaz seguirá actuando y fluyendo porque es el poder de Dios. Pero dice el versículo 13 que sus prisiones, su cárcel fue tan positivo que esto ha sido un beneficio para todos los demás, ¿no? Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Bueno, el pretorio era esos soldados que estaban encargados de cuidarlo a él. Ahora, lo interesante de la prisión de Pablo, del encarcelamiento de Pablo, es que, bueno, para muchos, en una mirada humana, realista, diría, bueno, Pablo preso, encadenado, bueno, no va a poder hacer nada. Pero fue todo lo contrario. Porque constantemente Pablo estaba viendo cómo los guardias iban y venían, cambiaba la guardia y Pablo tenía un hombre por 10, 12 horas constantemente que lo tenía a su lado, encadenado ahí con él, donde él podía hablarle, el guardia no podía hacerle nada, no podía golpearlo, no podía matarlo, simplemente tenía que escuchar una y otra vez el mensaje de Pablo. ¿Ustedes se imaginan lo que habrá sido escuchar a Pablo hablar de la verdad del Evangelio con esa erudición, con esa maravilla de la elocuencia que él tenía para predicar el Evangelio? Una persona expuesta al mensaje poderoso de Dios de la boca de Pablo habrá sido una bendición. Y muchos, dice Pablo, habían creído en Cristo en Roma. Es interesante, hermanos, porque cuando nosotros miramos la vida de Pablo, lo que vemos es que este Pablo encarcelado, encerrado, no frenó ni fue un obstáculo para su ministerio. Él trabajó aún estando en cadenas. Todo el tiempo de su encarcelamiento fue un constante y permanente proclamar la verdad de Dios a hermanos y a inconversos. Todo el tiempo predicando, hablando la verdad de Dios. Cuando nosotros vamos a Hechos 24, lo encontramos a Pablo predicando el Evangelio a Félix. Luego en Hechos 26 lo encontramos predicando el Evangelio a Herodes Agripa. Y así vamos viendo cómo Pablo está constantemente usando cada oportunidad, cada ocasión para predicar el Evangelio. La Guardia Romana no era un público accesible, no eran personas fáciles de tratar, mucho menos personas fáciles de evangelizar. Cualquiera que se atreviera a semejante osadía pondría en riesgo su vida. Ahora, ¿había acaso dentro de las guardias romanas parte del pueblo de Dios que tenía que ser rescatado? ¿Había pecadores de entre la guardia romana que Dios quería salvar? Sí, lo había. Pero consideren esto. Un cristiano veía a un soldado romano y veía un potencial asesino. Veía un potencial hombre que lo iba a sentenciar a la muerte o en el mejor de los casos lo iba a encarcelar el resto de su vida. Entonces había una lucha entre el cristiano y los soldados. Algunos cristianos, bueno, con una cuestión de preservar su propia vida, no predicaban el Evangelio.
Pero Dios tenía otro plan. Dios tenía un obrero asignado. Dice Pablo en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pablo entendía esto. Por eso Pablo va a Roma sin ningún reclamo, sin ningún enojo, sin ningún malestar. No dice, oh Dios, me abandonaste. Oh Dios, ¿dónde está tu cuidado, tu fidelidad? No, Pablo sabía que él tenía que estar en Roma. Porque si había parte de la guardia romana que iba a ser salva, ¿cómo se iban a salvar? Necesitaba a alguien que les predicase, necesitaban de alguien que fuera a hablarles de la verdad del Evangelio, y Dios había señalado a Pablo para esa tarea. Pablo fue a Roma, encarcelado, y en su prisión, como si fuera una oficina misionera, no cesaba de predicar el Evangelio. Hay una historia, hermanos, que me parece apasionante. Lamentablemente, o no se conocen los nombres de dos jóvenes que se conocen la historia como los jóvenes moravos que se vendieron como esclavos. No sé si alguien escuchó acerca de esta historia, posiblemente. Pero cuenta la historia que en el siglo XVIII había un hombre que tenía en una isla enormes plantaciones de distintos tipos. Y en esa época la esclavitud estaba permitida, y él iba hasta el África y traía esclavos y los metía en su isla a trabajar. Esta no solamente era una isla donde había esclavitud, sino que había maltrato, y cualquier esclavo que entraba a ese lugar no salía vivo. Todos morían en ese lugar, por el trabajo excesivo, por el maltrato que recibían. Resulta que estos dos cristianos jóvenes conocen esa triste condición de los esclavos. Entonces van a la casa del dueño de esas plantaciones y le piden permiso para ir a predicar el Evangelio. Era todo lo que ellos querían hacer. Querían ir y predicar el Evangelio. A lo que este hombre le dijo, no lo voy a permitir. Solamente en la isla entran esclavos y no sale nadie más. Entonces, no contentos con esa resolución de este hombre, estos dos jóvenes, y quiero señalar dos jóvenes, no es que tenían una vida hecha, no es que tenían poco tiempo de vida en su vida, sino que eran dos jóvenes que tenían toda la vida por delante. Fueron a su casa, tomaron sus posesiones, vendieron todo lo que tenían, donaron parte a la iglesia y parte a los pobres, y se fueron a la casa de ese hombre y se vendieron o se ofrecieron ellos como esclavos. Uno puede decir, qué locura, qué desperdicio. Dos jóvenes que tienen toda una vida por delante, pero ellos tenían un mejor propósito. No era vivir para sí, no era disfrutar de este mundo, era alcanzar a otros con el Evangelio. Bueno, estos hombres fueron. Y quiero leerles la despedida que ellos pronuncian, o que uno de ellos pronuncia. Desde el puerto, al arribar a su barco y mientras su barco está saliendo del puerto, uno gritó a viva voz, el Cordero fue crucificado y es digno de recibir la recompensa completa por su sacrificio. El Cordero fue sacrificado y vale la pena vivir para Él. Y vale la pena morir para Él. Y en boca de Pablo podemos decir, vale la pena estar encarcelado por Él. Bueno, cuenta la historia que luego de un tiempo, luego que se impidió la esclavitud y que esas islas fueron, de alguna manera vuelta a la normalidad, se encontró un cementerio con muchas cruces. Eso ya llamó la atención. Pero se encontraron dos lápidas de dos personas, y que eran estos jóvenes, y se los reconocía como aquellos que habían llevado la verdad de Dios a un pueblo olvidado y perdido. Bueno, hermanos, es maravillosa la historia,
Pero eso es a lo que Dios nos está llamando, eso es lo que estamos viendo en la vida de Pablo. Dice Pablo, las cosas que me han sucedido, las cosas que he sufrido en mi vida, no las he visto como un problema, como un conflicto, sino que las he utilizado para el bien del progreso del Evangelio. Y nosotros podemos usar una oportunidad, un accidente, una enfermedad, un conflicto con alguien para predicar el Evangelio. Pero también podemos usar toda esa situación para vivir el Evangelio, la vida del nuevo hombre. Pablo no ve en sus prisiones un impedimento, sino que ve un medio, un móvil para proclamar el Evangelio de Cristo. Pablo nunca tuvo un pensamiento negativo en su mente. En todos los problemas veía una oportunidad para estar proclamando el Evangelio de Cristo. No hay circunstancias negativas, solo oportunidades únicas. No hay circunstancias negativas, solo una oportunidad. Pablo entendía que él era un prisionero de Dios. Él lo dice de esta manera. Pablo, prisionero de Jesucristo. Lo dice en Filemón, lo dice en Efesios y en otro lugar, donde él se da a conocer, se presenta. Yo soy Pablo, el prisionero de Cristo. No, Pablo, estás equivocado, pero vos sos prisionero de Roma. Vos sos prisionero del emperador romano. No, dice Pablo. Yo soy prisionero de Cristo. Yo soy prisionero de Dios. Estoy acá porque Él me puso en este lugar. Pablo entendía a la perfección que por encima del emperador romano, que por encima de las autoridades de la cárcel, que por encima de la guardia romana había uno que gobernaba sobre todos ellos y era Dios. Y Pablo dice, si yo estoy acá en cadenas, porque Dios me quiere acá. No sé cuál es tu situación en esta mañana, cuál es tu problema, pero quizá, posiblemente Dios te lleve a ese lugar con un propósito santo, con un propósito divino donde Él quiere tratar con tu alma, con tu corazón, con tu vida. Dice Lamentaciones 3:37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Pablo dice, ¿acaso puedo estar preso si esto no es el propósito de Dios? ¿Acaso no es que Dios me quiera acá, sino de lo contrario estaría en otro lugar? Bueno, hay muchos que andan por la vida, y sobre todo en las iglesias, saltando de iglesia en iglesia, ¿no? Buscando la voluntad de Dios. Cuando en realidad, donde Dios te ha llevado, donde Dios te ha mostrado, este es el lugar, deberíamos permanecer para servir a Dios, para honrar a Dios en ese lugar. ¿Quién puede negar que Dios tiene el poder para liberar al apóstol? Pero Dios en su soberanía quería que Pablo estuviera en Roma. Dice Hechos 28:30, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Versículo 31 dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Noten esto, hermano, esto es maravilloso. Dice, abiertamente y sin impedimento. ¿Dónde estaba Pablo? Bueno, en una casa alquilada, pero ¿en dónde? En Roma. Esto es parte del relato del libro de Hechos, de sus prisiones, de Pablo en Roma, encarcelado. Ahora está en una casa alquilada y recibía a todo el mundo, creyentes y no creyentes. Todo aquel que pedía una cita con Pablo, había un lugar en su agenda, él los recibía y dice, predicaba el reino de Dios, enseñando acerca de Cristo y abiertamente, sin impedimento. ¿Cuál era la oración? ¿Cuál era la petición de Pablo a los hermanos? Oren por mí, para que Dios abra una puerta. Posiblemente muchos ven en esto la respuesta a la petición de Pablo. Una puerta abierta. Dios no solamente abrió una puerta, le dio una casa, le dio una guardia que lo custodiaba, le dio un público permanente cada día, un soldado romano para que escuchara el evangelio y personas, hermanos que podían venir, estar con él, ser fortalecidos, enseñados por el apóstol. Esta es la santa voluntad de Dios para su vida. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo nosotros debemos tener una perspectiva distinta de nuestros problemas y de nuestros conflictos? Porque muchas veces esos conflictos son lo que Dios quiere en nuestra vida para mostrarnos su voluntad, su propósito y su
designio para nuestra vida. Sus cadenas no lo silenciaron, sus prisiones no lo desanimaron, su confianza en Dios nunca se quebró. Esta es la reacción propia de un hombre que conocía a Dios y que estaba completamente entregado a su voluntad. Pablo sabía que más allá de los soldados romanos, del emperador y de todo eso, Dios gobernaba y mandaba sobre ellos. Las cadenas de Pablo mostraron claramente su fe verdadera. Los problemas muchas veces, las pruebas muchas veces son lo que Dios usa, el elemento que Dios usa, el instrumento que Dios usa para mostrar dónde está nuestro corazón o para mostrarnos si verdaderamente somos de Él. Una iglesia puede pasar por un montón de problemas, por un montón de conflictos, doctrinales o de otro índole. Pero si esa iglesia permanece, si esa congregación permanece, eso quiere decir que en el mejor de los casos son del Señor. Pero cuando un problema viene y de repente todos comienzan a escaparse o huirse, posiblemente, a diferencia de Pablo, quiere decir que su fe no era genuina. Pablo, a pesar de las prisiones, a pesar de las cadenas, él siguió creyendo en Dios y siguió predicando el Evangelio. Los creyentes no estamos llamados a abrir puertas, solo Dios abre puertas, oportunidades para cumplir con esa tarea de predicar el Evangelio a los perdidos. El pensamiento de Pablo, el sentir de Pablo en sus prisiones era aprovechar esta situación en particular donde Dios me ha colocado para el bien del pecador y para la gloria de su nombre. Cada problema es una oportunidad. Puede ser que tengamos oportunidad de predicar el Evangelio o aún mejor, puede ser que ese problema sea un medio, sea un móvil donde yo pueda glorificar a Dios y dar testimonio de su nombre. Las cosas que nos ocurren no son trágicas, no son problemas pesados y podemos convertirlos en oportunidades para compartir el Evangelio y para darle la gloria a Dios. En segundo lugar, hermanos, en esta mañana veremos el segundo punto que está en parte del versículo 3 y versículo 4, las palabras del nuevo hombre son una proclamación. En primer lugar, veíamos cómo Pablo hacía una petición. Él está pidiendo ayuda. Él está sugiriendo a los hermanos, oren por mí, necesito una puerta abierta para predicar el Evangelio. En segundo lugar, él va a hacer una proclamación, o él está, estas son las palabras del nuevo hombre, una proclamación. Dice versículo 3, orando todo el tiempo, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. Bueno, el Señor abre una puerta para la palabra. Ya veíamos, era una oportunidad para predicar el Evangelio, era una oportunidad para proclamar la verdad de Dios. Pablo dice, quiero una puerta abierta para dar a conocer el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Una proclamación es la tarea que el predicador tiene encomendada. Proclamar las verdades de Dios. Proclamar los misterios ocultos de Dios para nosotros, revelados en su palabra. No es curioso que Pablo haga esta petición a la luz de la tarea encomendada. Cualquier persona que haya tenido la oportunidad de pasar frente a la iglesia de Cristo a predicar la palabra, seguramente ha hecho la petición de Pablo y la oración de Pablo. Cuando tenemos que proclamar los misterios de Cristo, ¿quién es capaz? ¿Quién de los hombres, por preparado, capaz y erudito que sea, está suficientemente seguro de que puede revelar a la perfección, haciendo justicia a la palabra de Dios, eficazmente comunicar todo el consejo de Dios? Nadie. Ese es el temor del predicador, decir algo que empañe el mensaje de Cristo. Ese es nuestro miedo. Esa es nuestra oración a Dios. Señor, ayúdame a no decir nada que no sea conforme a tu verdad revelada.
Bueno, eso es lo que Pablo está pidiendo a los hermanos, no solamente que se abra una puerta, sino que él pueda proclamar claramente, dar a conocer claramente el misterio de Cristo. El hombre es incapaz de exponer con plena claridad las verdades, acerca de Cristo. Diría Pablo, ¿quién es competente para esta tarea? ¿Quién de los hombres que predican la palabra de Dios puede decir, yo puedo hacerlo claramente? Si escucha a alguien así, bueno, ese hermano tiene un problema. La verdad es que el común de los hombres que predican la palabra de Dios tienen un sentido de incapacidad, tienen un sentido de dependencia de Dios para que ellos puedan dar a conocer el misterio de Cristo. Ese es su peso, ese es su temor, no hacerlo. Por eso Pablo pide a los hermanos, oren por mi predicación. Hermanos, predicar la palabra de Dios es algo precioso, es algo, bueno, maravilloso. Pero es también a la vez un peligro enorme, porque es mucho el daño que podemos hacer si decimos algo que no es conforme a la verdad de Dios. Podemos afectar la fe, la confianza, el carácter de Dios, no en el sentido de que Dios puede ser cambiado, pero sí la percepción del carácter de Dios, por algo que un predicador diga puede ser afectado. La palabra de Dios, la credibilidad de la palabra de Dios, el evangelio puede estar en juego cuando un predicador no tiene el sentir de Pablo de pedir a la iglesia, de orar él mismo, para que él pueda comunicar con eficacia y claridad el mensaje de Cristo. Pero esa no es una tarea simplemente del predicador, es una tarea de todos nosotros, de orar por aquellos que predican la palabra de Dios, de orar por aquellos que tienen este llamado de compartir el mensaje de Dios. Hermanos, no hay ningún hombre capaz, no importa la capacidad, la preparación, el tiempo que lleve desarrollando esta tarea. Lo que Pablo está haciendo es un ejemplo de modestia, de humildad. Pablo llama a los hermanos a que le ayuden en oración. Pablo dice, yo predico, ustedes escuchan. Yo oro por el mensaje y ustedes oran por el mensaje. Yo pido a Dios por su iluminación y ustedes piden a Dios por mi iluminación. De eso se trata, esa es la dinámica de la predicación. Así debería funcionar cada día, intercediendo en oración por aquellos que predican la palabra de Dios, para que lo hagan eficazmente, para que lo hagan claramente, para que sus predicaciones sean claras, entendibles, sean de edificación, sean de un estímulo para mi fe y mi confianza en Dios. Esta no es una tarea que solamente el predicador tiene que hacer en su vida privada de oración. No, es un pedido, es una tarea que también la iglesia tiene que hacer. Ore por sus predicadores. Oren por los predicadores de su iglesia. De eso se trata el pedido de Pablo. Dice Pablo, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Bueno, esta palabra misterio que Pablo está mencionando se refiere a algo que estaba oculto en el Antiguo Testamento, pero que ahora ha sido revelado en el Nuevo. Y Pablo está diciendo, bueno, el Evangelio. Eso es lo que yo tengo que hacer, revelar el misterio de Cristo, la revelación de la redención a través del sacrificio de Cristo. Era un misterio en la antigüedad, pero ahora ha sido revelado y es mi tarea comunicarlo. De eso se trata. El predicador le fue encomendada la tarea de proclamar un mensaje celestial y glorioso en palabras imperfectas y humanas. Oh, hermanos, esto es terrible. Uno piensa, ¿acaso yo puedo hablar de Dios? ¿Yo puedo hablar a mis hermanos acerca de Cristo? No, no puedo. A veces uno lee la Biblia y no entiende y yo tengo la tarea luego de venir y tratar de hacer que otros entiendan. Es imposible. Pero no es una tarea que el hombre hace en su fuerza o en su sabiduría. Es una tarea que el hombre hace en el poder de Dios. Es Dios hablando a través de su instrumento humano que es el predicador.
Aquellos hombres de Colosas, los que eran parte de esa herejía que acosaba a la iglesia, ellos se decían ser los poseedores del misterio de Dios. Nosotros tenemos los misterios más elevados de Dios, ustedes no lo conocen. Nosotros conocemos los misterios de Dios y sabemos su interpretación, decían los herejes a la iglesia en Colosa. Y Pablo dice, hermanos, son charlatanes. El único misterio que nosotros tenemos y que nos ha sido revelado en el Evangelio de Cristo es Cristo. Cristo muriendo en nuestro lugar, Cristo redimiendo a su pueblo, Cristo salvando a su iglesia. Ese es el único misterio y es el misterio más importante, más relevante de toda la vida, de todo el tiempo. Pablo dice, el ministerio más importante de la historia humana nos fue revelado por el Evangelio, Cristo muriendo por los pecadores. No escuchen a estos herejes, ese misterio no tiene nada que ver, no tiene ningún valor comparado con el misterio del Evangelio de Cristo. Versículo 4 dice, Él está orando, oren por mí para que manifieste ese misterio correctamente, para que hable de este misterio como debo hablar. Oh, hermanos, ustedes no se imaginan cuán identificados nos sentimos los que intentamos predicar con este versículo. Porque a veces uno tiene una idea en su cabeza o ha armado un diagrama, así, bueno, voy a decir esto, voy a decir aquello, y uno pasa acá adelante y se queman todos los papeles. Todo lo que uno proyectó, bueno, no sirvió para nada. Pero si hay algo que uno anhela es ser entendido. Y yo sé que a veces hacemos un trabajo bien importante para que nadie nos entienda. Pero no porque lo que decimos es algo muy encumbrado, muy alto al pensamiento humano. No, nosotros somos tan torpes, somos tan incapaces de expresar con claridad la verdad de Dios que nos sentimos entorpeciendo la verdad, la luz de Dios. Pero Pablo está orando acá, dice, hermanos, oren por mí para que yo pueda hablar claramente del Evangelio. Si había un predicador con todas las luces, era Pablo. Pablo, podemos decir, era uno de los predicadores más importantes, más persuasivo que podemos conocer. Un cristiano, un predicador que usaba perfectamente la palabra de Dios, un predicador que sabía su trabajo y lo hacía a la perfección. Pero a pesar de eso, él dice, hermanos, oren por mí. Él pide a la iglesia de Colosa, oren por mí, tengo una tarea que hacer y eso es hablar de Cristo. Oren por mí, intercedan por mí para que pueda hablar con claridad la verdad de Dios. Oren a Dios para que Él me dé palabra, para que yo pueda ser claro en mis conceptos, para que pueda ser iluminado por la verdad de Dios, para comprender más y más la verdad, de tal modo que el que me escuche pueda entender claramente el mensaje del Evangelio. Alguien decía, cuando un mensaje es proclamado en forma mala, puede ser el mejor mensaje, pero si fue mal comunicado, ese mensaje se perdió. Y ese es el riesgo, el peligro que tenemos aquellos que intentamos predicar. Hay un mensaje precioso en nuestras manos, Cristo, el Salvador. Cristo, el Señor, ese es el mensaje más glorioso que todo hombre quisiera comunicar, que todo hombre cristiano, claro. Pero hay tanta incapacidad en nosotros, hermanos, hay tanta torpeza que necesitamos ser ayudados, sostenidos, socorridos por la oración de su pueblo. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Oren por mí para que pueda ser claro, oren por mí para que mi mensaje se entienda, para que sea cristocéntrico, para que el Evangelio pueda ser escuchado. Oren por mí para que pueda hablar correctamente. Alguien decía, los predicadores son pecadores que pueden llenar y cargar su corazón de orgullo y de pecado. Pueden pararse delante de la iglesia con aires de superioridad, olvidando que su tarea es proclamar la gloria de Cristo y no la suya.
Hermanos, he visto cantidad de personas, de buenos predicadores, de pastores que admiraba, pero que su corazón se llenó de orgullo y que echaron a perder el mensaje. Desplazaron a Cristo y se pusieron a ellos en el centro como si ellos fueran lo importante. Un predicador, hermanos, es simplemente un instrumento. No es más valioso que el menor de los santos en una iglesia. Tiene una tarea distinta, tiene una función distinta. Sí hay mucha más responsabilidad, sí es una tarea importante, pero no es más valioso. Todos costaron la misma sangre. Simplemente tiene una tarea distinta. Pero es la función de la iglesia orar por sus predicadores. Que Dios los ilumine, que Dios les revele sus misterios, que Dios les revele el consejo de su palabra, que guarde sus corazones, su orgullo. Todos los miércoles se ora en la reunión de oración por los líderes de la iglesia. ¿Y qué pide la iglesia por esos líderes? Que Dios guarde sus corazones. Eso es hermoso. No hay nada más hermoso, no hay nada que señale más el amor de la iglesia por sus líderes, que oren por ellos. Oren por sus predicadores, oren por sus líderes. La iglesia en Colosa oraba por Pablo y Pablo pedía, oren por mí. La iglesia debe saber que sus predicadores, aquellos que predican fielmente la verdad de Dios, serán el blanco de los ataques del enemigo. Debemos orar por ellos y pedir a Dios su cuidado y que los guarde. Esta batalla, dijo alguien, el de cuidar a los predicadores, el de acompañarlos en su tarea, es una batalla que debe ser librada de rodillas, con un sentido de urgencia por aquellos que administran la verdad de Dios. Si hay algo que este mundo necesita, son hombres fieles que proclamen fielmente el Evangelio con claridad, con el poder del Espíritu, respaldados por un ejército de hombres y mujeres que han orado por él. Cuenta la historia que Spurgeon pasaba a predicar, el príncipe de los predicadores, como se lo dio a conocer la historia. Él pasaba al púlpito, pero que en su plataforma o en un lugar de la iglesia donde él estaba había un cuarto de oración y ahí había varias mujeres que oraban durante la predicación de Spurgeon. Claro, luego nosotros vemos cómo Dios usó a ese hombre en la predicación y vemos a Spurgeon, el gran expositor, el príncipe de los predicadores, pero no vemos a un montón de santos doblando sus rodillas y pidiendo, Dios usa a este hombre pecador, usa a este hombre torpe para proclamar el mensaje de Dios. Hermanos, oren para que el mensaje cada domingo esté presente, para que Dios esté hablando a su iglesia a través de hombres torpes, incapaces como nosotros. Eso es lo que Pablo está pidiendo. Oren por mí para que se abra la puerta y oren por mí para que lo pueda hacer con claridad. Me viene a la mente Moisés cuando Dios lo llama. ¿Qué dijo Moisés? No, Dios, soy tartamudo. Y dijo, tranquilo Moisés, de eso me encargo yo. Hermanos, nuestra incapacidad no puede ser un obstáculo, simplemente ponernos en las manos de Dios. Un pueblo orando por sus predicadores puede ser algo maravilloso, un testimonio de cómo Dios usa hombres débiles para la proclamación del Evangelio. Tercer y último punto, hermanos, versículo 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Dice Pablo, andad sabiamente para con los de afuera. Ese andar no solamente tiene que ver con el caminar correctamente o sabiamente. Uno puede decir, bueno, andar sabiamente tiene que decir, bueno, con cuidado, a ver dónde piso, no sea que me ensucie, no sea que me caiga, no sea que me accidente. No, tiene que ver con la conducta. El andar que Pablo está mencionando en el versículo 5 está íntimamente relacionado con el comportamiento. Alguien dijo, el comportamiento es el idioma del alma. Un redimido no solo habla del Evangelio, sino que un hijo de Dios debe vivir el Evangelio con sus actos, su carácter, cómo él es, cómo él vive,
Su carácter piadoso son las palabras del idioma del redimido. Interesante, ¿no? Dice, nuestro comportamiento es el idioma del alma. Un alma donde Dios gobierna, un alma donde Dios es el Señor, va a tener una conducta piadosa, va a tener actitudes santas, actitudes que reflejen a Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo, anden sabiamente, anden como hijos de Dios. ¿Para quiénes? Para con los de afuera. Pablo no está solamente indicando la necesidad de tener una conducta piadosa para la iglesia, sino que está hablando de tener una conducta piadosa, una conducta sabia, adecuada, ¿para quiénes? Para los de afuera. Como Pablo estaba comportándose con los soldados que lo hostigaban y lo castigaban, era un testimonio no solamente del evangelio que él decía, era un testimonio del evangelio que él estaba viviendo. Su falta de queja, su falta de reclamo a Dios era un testimonio de su verdadera fe en Dios. Pablo dice, bueno, todo cristiano tiene que andar sabiamente, con una conducta santa, con una conducta que revela, que refleja su descanso en la soberanía de Dios. Lo más importante no es lo que decimos, lo importante es lo que hacemos, nuestro andar, nuestro comportamiento. Muchas veces podemos decir una gran verdad, pero le quitamos credibilidad por nuestro comportamiento. Podemos hablar del evangelio de la mejor manera, con todos los detalles, versículos, ejemplos, todo. Pero nuestra vida no tiene nada que ver con el evangelio o no refleja ningún aspecto del evangelio. Y eso le quita credibilidad al evangelio. Andá sabiamente para con los de afuera, dice Pablo. Para muchos esto de andar sabiamente o de la sabiduría que Pablo está mencionando aquí, habla del discernimiento que necesitamos para decidir cuándo y con quién hablar acerca de Cristo. Ese sabiamente habla de una actitud de discernimiento, de tener el ejercicio de los sentidos ejercitados para discernir, bueno, ahora es el momento, ahora no es el momento. Eso es lo que Pablo está diciendo, un poco lo que el Señor dice en Mateo 6, de que nosotros debemos tener cuidado de no estar echando las perlas a los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. El cristiano tiene que tener esa sabiduría de lo alto, pedir la guía de Dios para que Él abra puerta para predicar el evangelio, pero también debe tener la sabiduría de parte de Dios para entender cuándo podemos hablar y cuándo debemos callar. Eso es muy importante. La advertencia es no echen las perlas, el evangelio, a los cerdos. No echen algo tan valioso a aquellos que no lo van a valorar o no lo van a escuchar o no lo van a reconocer. Si las condiciones no están dadas, el evangelio va a ser tomado a burlas, el nombre de Dios va a ser blasfemado. Lo mejor es entonces callar. Si el territorio no es propicio para predicar el evangelio, dice Pablo, andemos sabiamente. Debemos discernir. Esta persona va a escuchar el evangelio, lo va a tomar en serio. ¿Es el momento de hablar o no es el momento de hablar? Muchas veces no vamos a tener esa franja de tiempo para ver si eso es. A veces uno predica el evangelio, está comunicando el mensaje de Dios naturalmente y la persona muestra una oposición, un rechazo. Eso indica hasta acá llegamos. Pero otras veces hablamos con una persona y la persona está atenta, escucha con seriedad, está atento y uno dice, bueno, tengo que seguir. Bueno, de eso está hablando Pablo, andá sabiamente, con discernimiento para ver cuándo hablar y cuándo callar. Lo segundo que Pablo dice es que debemos redimir el tiempo, debemos estar alerta para aprovechar las oportunidades. La idea acá de redimir tiempo no se refiere al tiempo de reloj, de horario que nosotros conocemos, se refiere o habla de una oportunidad. La palabra redimir se traduce acá como aprovechar, significa literalmente comprar. La idea que está comunicando esta palabra es sacar el máximo provecho a una situación o a una cosa. Lo que Pablo está diciendo entonces es cuando nos dice hay que redimir el tiempo, dice
hay que aprovechar el tiempo. Saquémosles el mayor beneficio a lo que está pasando en nuestra vida. El mejor ejemplo de eso es Pablo. Preso, no está deprimido, no está llorando, no se está lamentando por lo que no puede hacer. No dice, Pablo, estoy preso, muy bien. ¿Dónde hay una persona? Voy a hablarle del Evangelio. Redimiendo el tiempo. Dice Pablo en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos o son cortos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, debemos aprovechar el tiempo. Nuestro tiempo es corto. 80, 90 en los más robustos, 70, 80, dice la Biblia. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. 100 años, 110 años. ¿Pero qué es eso? Nuestro tiempo vuela. Dice la palabra de Dios, somos neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hoy estamos y mañana dejamos de estar. Entonces debemos vivir cada día con esa urgencia. Hoy estoy. Hoy puedo honrar a Dios, hoy puedo compartir el Evangelio, hoy puedo gozarme en sus verdades, hoy puedo alentar y disfrutar de la comunión con un hermano, hoy puedo gozarme en Dios, hoy puedo, mañana no lo sé, porque quizá no esté. Pero debemos vivir con esa urgencia, aprovechando bien el tiempo. Me gusta el ejemplo de Felipe en Hechos 8. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Se acuerdan esa historia, no? El emisario de Candace viene leyendo el profeta Isaías, el Espíritu toma a Felipe y lo lleva y lo pone arriba del carro de este hombre. Y este hombre está leyendo el profeta Isaías y él le dice, ¿entienden lo que lees? No. Y ahí comienza a predicarle a Cristo. Él no le dijo, qué lástima. Tenés que tomar algunas clases en el seminario de tal lugar. No. Él vio una oportunidad. Él aprovechó ese tiempo, aprovechó ese momento y predicó el Evangelio de Cristo. El cristiano debe aprovechar cada momento, cada conversación, cada contacto para predicar el Evangelio. Los días son malos. Salmo 90:12, enséñame, dice, oh Dios, a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Enséñame, recuérdame, Señor, que mi día es corto, que nuestra vida es corta. Lo tercero que dice Pablo está en el versículo 6 y dice que vuestra palabra siempre sea con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es interesante, hermanos. Imagínense, Pablo está en una cárcel con un grupo de personas, con una comunidad de hombres que pueden sacar a relucir lo peor de sí, las peores palabras, los peores tratos, los peores hechos, y Pablo está en medio de ellos. Y Pablo está escribiendo, nuestras palabras sean con gracia. Pablo no era bien tratado en la cárcel, él era un enemigo público, bien declarado para Roma. Por eso está preso. Pero Pablo dice, a pesar del maltrato, a pesar de que me hablen mal, yo tengo que hablar con gracia. Y esa es la característica del Hijo de Dios. Esa es la particularidad del cristiano. El lenguaje del redimido es un lenguaje con gracia. Un lenguaje que sirve para aplacar la ira. La blanda respuesta quita la ira, dice Proverbio. Y así deben hablar los hijos de Dios con gracia. Nuestras palabras, no importa de qué estemos hablando, no importa de qué trata la conversación, no importa cuál es el tema en cuestión, siempre debemos estar hablando con gracia como un hijo de Dios. Así sea que estemos exhortando o confrontando a un hermano, o predicando el Evangelio, o llamando a un incrédulo al arrepentimiento, eso debe ser hecho con amor, con gracia, como lo hizo Cristo. Dice el Salmo 41:3, pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda las puertas de mis labios. Interesante, ¿no? Porque a veces, no sé si a usted le habrá pasado, a mí me pasa todo el tiempo que estamos hablando de cosas y uno dice, ¿por qué abrí mi boca? ¿Por qué hablé? Bueno, el salmista dice, oh Dios, pon guarda mi boca, ayúdame a ser prudente, que siempre nuestras palabras sean justas y llenas de gracia.
vuestras palabras siempre es con gracias. Esta es una representación o significa palabras que son acompañadas de amabilidad. Aunque son palabras firmes o que es una exhortación, nunca dejan de ser amables, porque de lo contrario carecen de gracia. Y lo que Pablo está diciendo es que cada hijo de Dios debe hablar la verdad cada uno con su prójimo. Esto no nos priva de hablarlo, de hacerlo con compasión, con misericordia y con gracia. Pablo está hablando aquí de la suavidad de nuestro lenguaje. Pablo está hablando de la dulzura, de cómo debemos hablar y de cómo debemos decir las cosas, el tacto redimido que debe haber en cada hijo de Dios al decir lo que tiene que decir. Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son golpes de espada, mas la lengua de los labios es medicina. ¿Puede notar la diferencia? Dice: hay hombres que sus palabras son como golpe de espada. Me dice algo y en vez de ayudarme me hiere más de lo que estoy. Sin embargo, hay otros que su lengua es una medicina que me sana, me ayuda, me fortalece, me reconforta, me anima, me estimula. Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo. Hablen con gracia. Nuestras palabras siempre, toda conversación, en todo tiempo, tienen que estar llenas de gracia. Y yo sé que no es fácil. Mis palabras no son palabras llenas de gracia. Pero podemos ir al Dios de toda gracia y decir: Señor, toca mis labios. Llena mis palabras de tu gracia, de tu amor, de tu compasión y de tu misericordia. Recuerdo en una iglesia donde estuve muchos años, había un hermano súper querido, un hermano hermoso, un corazón súper dadivoso, súper trabajador, dedicado, pero era durísimo. Cuando hablaba con alguien, él quería hacer un bien, pero cuando te decía algo, ¡wow!, nos mataba. Y me acuerdo que había varios jóvenes de aquella época y lo veíamos a él, y cuando él como que llamaba a uno, todos corríamos porque le aplicábamos este versículo. No, este hermano habla como, sus palabras son como un golpe de espada. Eso no debe ser así entre nosotros, debemos hablar con gracia. Pablo, hablando de los Gálatas, dice Gálatas 6:1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Palabras de gracia, considerando al otro. ¿Cómo te gustaría que alguien te hable en el peor de tus días? Bueno, así debemos hablar, así debemos tratar a los demás. La persona que tiene tacto no evade su deber, no deja pasar la oportunidad de corregir o de enseñar, pero aun cuando tiene que amonestar o reprender a una persona, ha aprendido a hacerlo con misericordia, con compasión, con espíritu humilde, paciente, bondadoso. Eso es tacto. Dice Pablo en Efesios 4:15: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dice que tenemos que hablar la verdad o decir la verdad o seguir la verdad en amor, con gracia. Pablo se refiere a un lenguaje que es el resultado de la obra de gracia de Dios en el corazón. Las palabras del nuevo hombre son de bendición. Las palabras del Hijo de Dios deben ser una medicina al alma de sus hermanos. Nuestras palabras, hermanos, deben ser tan dulces, tan arraigadas en la gracia de Dios, que todos quieran escucharnos, que todos quieran oírnos. El lenguaje del Hijo de Dios no puede ser abusivo, vengativo o duro. Debe ser lleno de gracia. El modelo del lenguaje de un Hijo de Dios es Cristo, quien cuando le maldecía no respondía con maldición. El lenguaje del Hijo de Dios debe ser veraz, lleno de amor, lleno de verdad. El segundo, ya me perdí si era tercero o cuarto. Bueno, dice versículo 6: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. La sal en aquellos días era usada básicamente para dos cosas. Bueno, para dar sabor o para conservar los alimentos. Y Pablo dice que nuestras conversaciones no solamente tienen que estar llenas de gracia, sino que nuestras conversaciones tienen que ser santas, puras, deben purificar, deben redimir las conversaciones
de una sociedad corrupta y que todo lo que habla es vulgaridad y cosas que ofenden a Dios. Pero un cristiano no puede ser parte de eso. Un cristiano tiene que hablar bien. Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Quién puede decir? Yo siempre hablo para la edificación y con gracia para los que me escuchan. Pero además Pablo dice, ninguna palabra corrompida debería salir de la boca de un hijo de Dios. El lenguaje del nuevo hombre es un lenguaje santo, puro, lleno de verdad, lleno de amor, lleno de misericordia. No hay palabras vulgares, no hay palabras sucias, no hay malas palabras, porque somos hijos de Dios y nuestro lenguaje debe ser similar al de nuestro Señor, al de nuestro Padre. Versículo 6, la parte final dice, para que podáis responder o para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pablo tiene en perspectiva el Evangelio, la predicación del Evangelio todo el tiempo. Y cuando hablamos del Evangelio, dice, debemos hablar con gracia, debemos hablar con verdad, debemos hablar con amor, pero también debemos hablar de tal manera para responder a todos aquellos que cuestionan o que preguntan acerca de nuestra fe. Está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es triste, hermanos, ver cómo muchas veces no tenemos respuesta a las preguntas de los incrédulos acerca de nuestra fe, de cosas normales que deberíamos saber. Y la exhortación de Pablo es que todos tienen que estar preparados, todos tienen que estar informados con la verdad de Dios, con la verdad del Evangelio, para poder responder a cada uno. De eso se trata, hermanos, nuestra vida, de eso se trata la exhortación, y eso es lo que somos llamados. El lenguaje del nuevo hombre tiene una petición, oren por mí, para que se abra una puerta para la predicación del Evangelio. En segundo lugar, tiene una proclamación, oren por mí, para que pueda hablar con verdad, con claridad acerca del Evangelio de Cristo. Y tercero y último, lo que veíamos en este último punto era que el lenguaje del nuevo hombre son de bendición, o deben ser de bendición, para la edificación de todos los que nos escuchan, los que nos rodean, con los que convivimos. Que el Señor nos ayude a que esto sea una realidad en nuestras vidas. Oremos. Señor, Padre, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, siempre iluminando nuestras vidas, siempre trayendo, Señor, luz y claridad para enseñarnos cómo andar, cómo vivir, cómo comportarnos. Señor, que esto no sea una enseñanza más, un mensaje más que escuchamos y que pasa en el tiempo, sino que tú lo permitas, que nuestra vida se impregne de esta verdad, que cada uno de nosotros sea exhortado, animado, Señor, desafiado con esta verdad, a vivir, Señor, como ella nos indica, y que tu nombre sea glorificado en nuestra vida y en tu iglesia aquí en este lugar. Padre, bendice a tu iglesia, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.